Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la conferencia Cultura Cafetera Colombiana. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy reciban un saludo muy especial por parte del doctor Sergio Andrés Entrena Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, y del doctor Ricardo Mendoza Valero, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Norte de Santander. Esta conferencia se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. En el día de hoy agradecemos a la marca Café de Colombia por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector café en Norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Norte de Santander, Alma Café, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Tenemos unas normas para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. Así que sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, Andrés Camilo Elizalde, quien es ingeniero forestal, especialista en ordenamiento y gestión integral de cuencas hidrográficas, catador barista, consultor del programa para la promoción y consumo de cafés especiales colombianos, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, juez nacional de barismo, Brew y Aeroexpress. Andrés, es un gusto contar contigo como invitado especial el día de hoy para nuestro clúster del café de Norte de Santander. Adelante. Muy buenas tardes, Tatiana. Pues un gusto poder acompañarlos. Gracias a ti, pues obviamente a la Cámara de Comercio de Norte de Santander por esta invitación. Y pues lo que queremos en la tarde de hoy, en nombre del equipo de Café de Colombia, hoy nos está acompañando también Laura Godoy, que hace parte del equipo de mercadeo que lidera la doctora Natalia Valencia, es pues extenderles a todos un saludo y que podamos charlar un poco acerca de este producto que es insignia para todos nosotros, del cual muchas veces hablamos, pero realmente desconocemos lo que significa para nuestro país el café, no solamente como un producto agrícola, sino todo el impacto que tiene a nivel social, económico y ambiental en nuestro país. Así es, Andrés, muchas gracias por estar el día de hoy. También un saludo muy especial a Laura Godoy, que nos acompaña también. Y bueno, daremos inicio a esta conferencia tan importante para todos los empresarios que se conectan. Ok, muchas gracias. Entonces les voy a pedir el favor que me cuenten, voy a compartir pantallas y si todos vemos bien. Ahí estamos bien. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, realmente para nosotros como colombianos, pues siempre es un orgullo hablar del tema del café, porque el café finalmente es nuestro producto insignia por el que nos reconocen. Además, dentro de la producción de café en Colombia, no solamente estamos hablando de una bebida de aceptación a nivel mundial, sino estamos hablando de un producto que aporta a la economía nacional y al bienestar de todos los cafeteros que están a lo largo y ancho de nuestro país. Yo para iniciar esta presentación quiero que me regalen 3 minutos para que veamos un video que se llama Colombia, Tierra de Biodiversidad, donde vamos a ver un poco por qué Colombia produce uno de los mejores cafés del mundo y el mejor café suave. Colombia, 2 océanos, el Amazonas, los Andes, 3 cordilleras, suelos de linaje volcánico,
sol y lluvias los 12 meses del año. Es como si la evolución se hubiera empeñado en forjar aquí las tierras más aptas del planeta para el cultivo de café. Colombia, tierra de diversidad. Algunos cafés crecen en selvas bajo lluvias constantes. Otros en bosques de árboles nativos, en montañas costeras, en páramos, en sabanas al sombrío de frutales y cítricos. Solo cafés arábigos en cultivo desde los 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta los 800 metros. Variedad de suelos, alturas, tiempos de lluvia, de sol, que crea un rico universo de sensaciones. Junto a montañas de nieves perpetuas, granos que maduran a bajas temperaturas entre las nubes, o en lugares de mucha luz y menos lluvias. Así resultan unos balanceados, otros más ácidos e intensos. Los hay dulces, con notas a avellanas o chocolate, de aromas prolongados, florales o frutales. Granos que son recogidos, lavados, secados 100% a mano. Pequeñas parcelas, cultivos familiares. Más de 545,000 familias de caficultores que se conciben a sí mismos como artesanos. Tratan a sus granos como sus obras. Usan métodos tradicionales y también nuevos desarrollos para proteger el medio ambiente. Producción limpia que ayuda a conservar la biodiversidad de sus territorios con estándares ambientales y de promoción social y económica de las familias caficultoras. Entre sus mejores creaciones hay cafés orgánicos, regionales, cafés de origen, de fincas específicas o microlotes. Cafés que por sus características son incomparables. Cuando le ofrezcan una taza de café colombiano, recuerde, la mejor tierra, la mejor gente, el mejor café. Colombia, tierra de diversidad. Bueno, muy bien, quería hacer esta introducción con este video porque yo creo que a nosotros como colombianos, ver este tipo de imágenes creo que nos, como dicen por ahí, nos erizan un poco la piel, y nos llenan pues de orgullo ver todo lo que significa nuestro café colombiano. Entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, por favor, me indican si estamos viendo. Sí, doctor, estamos visualizando. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de café, pues inicialmente es interesante ver cómo llega el café a Colombia. Como la mayoría de ustedes tal vez lo saben, pues el café es una especie que no es originaria de Colombia ni de América, sino que es africana, y específicamente el café que nosotros cultivamos, que son arábigas, pues vienen de una parte muy cerca al cono africano que es Etiopía. ¿Cómo llegan esos cafés a nuestro país? Pues inicialmente hay que hablar un poco de franceses y de holandeses que traen el café a sus colonias en América, principalmente Guyanas y algunas islas en Centroamérica, y de ahí, y de ahí, uy, se nos está aquí saltando esto. Ok. Y de ahí hay unos primeros reportes que hablan de la entrada del café hacia el año de 1730 a Colombia, proveniente posiblemente de las Guyanas. Pero precisamente hablando del departamento de Norte de Santander, digamos que como bien lo veía yo por ahí en algunos documentos de la Cámara de Comercio, es la cuna del café en nuestro país. ¿Y por qué? Porque aunque los jesuitas, específicamente Joseph Gumilla es el primero en reportar estos cultivos en la zona del Orinoco, es hacia 1780 que empiezan las producciones realmente comerciales de café en nuestro país, y es en el municipio de Salazar de las Palmas, en norte de Santander. Creo que hemos oído
mucho la historia del párroco Francisco Romero, que como anécdota está que él a sus feligreses, en vez de colocar penitencias en oraciones, les colocaba como penitencia sembrar plantas de café de acuerdo al pecado que cada uno había cometido. Realmente esto sirvió para impulsar el café como un cultivo más allá de lo artesanal y entrar ya en cultivos realmente comerciales. Y es así como hacia 1835 se reporta la primera exportación de café colombiano hacia Europa por el lago de Maracaibo, específicamente 2.592 sacos de café colombiano, y esta exportación se encuentra registrada en la aduana de Cúcuta precisamente. Entonces, como ustedes ven, dentro de esta historia de cultivo de café y de expansión cafetera en nuestro país, pues Norte de Santander cumple un papel bien importante. Ya después, finalizando el siglo XIX, empiezan a expandirse los cultivos más hacia el sur, entonces vamos a encontrar ya café hacia Santander del Sur, Boyacá, Cundinamarca, y de ahí pues todo el tema de la colonización antioqueña va a ser básica para la expansión del cultivo en lo que hoy conocemos como el Triángulo del Café y el eje cafetero, y ya entrado 1900 es que empieza a verse cultivos un poco más grandes en la zona sur del país. Pero básicamente a Norte de Santander hay que reconocerle que es el punto en donde todos estos cultivos empiezan a manejarse ya de una forma comercial. Nosotros somos realmente un país rico en biodiversidad y afortunado en cuanto a este tema del café. Tenemos cultivos que van desde los 800 hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Esto nos permite también tener una diversidad inmensa en el tema de sabores, de tazas, de perfiles, y nos da además una posibilidad, digamos, única, y es poder disfrutar café fresco todo el año, porque mientras en unas zonas estamos en floración, en otras zonas ya el café está maduro y listo para recolectar, en otras zonas del país está empezando nuevamente el proceso, entonces realmente tenemos la posibilidad de tener café fresco durante todo el año. Colombia cuenta con alrededor de 660.000 fincas cafeteras, 881.000 hectáreas, con una densidad promedio, es decir, el número de árboles que están cultivados en cada una de esas hectáreas en promedio es de 5.200, y tenemos una productividad que en los últimos años se ha incrementado y que está alrededor de los 18.91 sacos de café verde. Esto ligado también a que gracias al trabajo que ha hecho la Federación Nacional de Cafeteros de la mano de nuestros caficultores, hemos podido bajar un poco la edad promedio de estos cafetales y contamos con unas áreas, con un parque cafetero relativamente joven, con unas productividades muy interesantes. Cuando hablamos de todo este tema de cultivo, pues hay unos datos que nos permiten solventar por qué Colombia produce un café de tan alta calidad. Entonces, el 85% del café que está cultivado en nuestro país es un café tecnificado, es decir, que cumple con todos unos paquetes y unas normas específicas para su siembra, para su cultivo, para su manejo. Hablamos de cultivos jóvenes, hay una parte todavía tecnificado que es un poco más envejecida, pero que no alcanza sino un 13%, y hablamos también de un café tradicional, que es ese café, digamos, de antaño, donde no hay unos trazos, donde es una cosa un poco más silvestre, podríamos decirlo, que puede llegar al 2%. ¿Qué es lo que pasa con estos cultivos tradicionales? Pues que básicamente las productividades van a ser menores a las de un cultivo que es tecnificado.
Dentro de esa riqueza y de esa diversidad que tenemos en nuestros cultivos de café, es importante hablar de dos tipos, pues básicamente que es lo que tenemos a libre exposición y lo que tenemos con sombra. Entonces, esa libre exposición, que son cafetales totalmente al sol, como los que podemos ver aquí en la imagen del costado izquierdo, abarcan más o menos el 62% de los cultivos de nuestro país. Los otros cuentan con algún tipo de sombra, ya sea una sombra con árboles maderables, como en el caso del que vemos aquí a la derecha, o semisombras que pueden estar también intercaladas con algunos cultivos como el plátano. Es muy importante resaltar que parte de toda esta cultura de café que hay en nuestro país se debe a las instituciones que respaldan el cultivo. Y, por ejemplo, nuestros caficultores cuentan con CENICAFÉ, que es un centro de investigaciones y que ha venido desarrollando diferentes especies, diferentes variedades, perdón, de café desde hace muchos años, dentro de las cuales hay que resaltar variedades como Colombia, Castillo, como el CENICAFÉ 1, que es el último que ha salido, y que nos permiten hacerle frente algunas plagas y enfermedades que atacan el café y que en otros países han causado daños materiales y económicos inmensos. Entonces, en este momento, nuestro país puede decir que un 80% de esos cultivos que tenemos en Colombia son resistentes a la roya, que es tal vez uno de los flagelos más grandes que ha tenido el café en algunos países. El otro 20% todavía se encuentra en algunas variedades de café que no hacen parte de este grupo que les estaba comentando y pues que presentan cierta susceptibilidad a esta enfermedad. Pero bien, el café, además de todo este contexto, también tenemos que mirar un poco quiénes son nuestros caficultores y qué tipo de campesinos son los que cultivan café en Colombia. Entonces, cuando hablamos de tenencia de la tierra, aquí hay unos puntos bien interesantes. El 50% de nuestros caficultores tienen menos de 1 hectárea de tierra. El 38% está entre 1 y 3 hectáreas, el 8% entre 3,1 y 5, el 3% entre 5,1 y 10 y solamente un 1% tiene más de 10 hectáreas de café. En promedio, no es, la tenencia de la tierra de estas fincas cafeteras en Colombia es de 1,6 hectáreas. ¿Esto qué indica? Que es un cultivo de pequeños agricultores y que asimismo todos los beneficios que están llegando realmente a un grupo representativo de lo que son los campesinos de nuestro país. Si nosotros vemos, la mayoría de ellos está en esta parte, en la base de la pirámide, concentrado en tenencias muy pequeñas. Por eso cada que nosotros tomamos una taza de café colombiano, pues realmente le estamos aportando a pequeños campesinos que hacen un trabajo muy duro y que además pues realmente su sustento se deriva de esta actividad. Vamos a ver un poco cuáles son todos esos efectos sociales y ambientales que tiene el café en nuestro país. Entonces, hablamos de más de 540.000 familias que se dedican en Colombia al cultivo del café. De esas 540.000 familias están conformadas por más de 2 millones de personas. Estamos hablando realmente de un número representativo. El 25% de la población rural colombiana hace parte de este gremio cafetero. Y algo que es muy importante, dentro de estas 540.000 familias, más de 160.000
son mujeres cabeza de hogar. Este es un punto bien importante a tener en cuenta porque aquí hay un impacto social muy grande, no solamente a nivel rural, sino a nivel social y económico en lo que tiene que ver con la economía del país. Tenemos que nuestro café y parte de las características de ese café, que ahora vamos a ver qué es lo que caracteriza un café 100% colombiano, está dado por un trabajo que se hace netamente artesanal. La recolección en nuestro país es 100% manual. Esto no solamente impacta todo el tema de empleos, todo el tema social, sino que además vamos a ver que es clave en la calidad del café, porque al ser una recolección manual, va a tener ese recolector la posibilidad de seleccionar los mejores granos que están en esa planta para poder obtener una bebida de altísima calidad para ser luego ofrecida al mundo entero. Adicionalmente, algo que es muy importante de resaltar es que el 45% de las fincas cafeteras de nuestro país ya cumplen con algunos estándares sostenibles. Dentro de ellos es muy importante hablar también de los desarrollos que se han venido haciendo en Cenicafé con todo el tema del beneficio ecológico, en donde se disminuye drásticamente el uso de agua para el proceso y además se hace un tratamiento a todos estos subproductos del café con el fin de evitar impactos negativos al ambiente. Cuando hablamos ya de la parte económica, pues también hay unos efectos grandes de la economía, en la economía por parte del café. Hablamos de una generación de más de 2 millones de empleos en el sector, los cuales 730.000 son empleos directos. Todos sabemos que, por ejemplo, los procesos de recolección del café implican una mano de obra muy grande, sustentada en lo que hablábamos ahora de una recolección 100% manual. De estos empleos que estamos hablando, de estos 2 millones de empleos que genera el sector cafetero, podríamos decir que más o menos un cuarto del empleo agropecuario lo aporta el sector cafetero, aportándole también un 12% al PIB agropecuario y haciendo parte del PIB total de nuestro país en un 0.7%. Entonces, si nosotros vemos, pues es un sector que realmente jalona la economía del país. Por último, hay algo que es muy, muy importante de tener en cuenta y es nuestra marca Café de Colombia, porque el Café de Colombia es un producto de origen, es una marca reconocida a nivel mundial y la noticia pues buena es que ya nuestro café está tan bien posicionado y tiene un reconocimiento tan grande a nivel internacional que más de 506 marcas en el mundo utilizan este logo precisamente para identificar y para mostrar a los compradores que el café que encuentran en esa bolsa es un café 100% colombiano, que es una arábiga lavada y que tiene unas características específicas, pues por ser un producto de origen. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de origen Colombia, a veces se dice muy bien, ¿y a qué sabe el café de Colombia? Claro, nuestro café tiene unas características organolépticas muy importantes, eh, pero realmente Colombia no tiene un solo perfil de café. Aquí hablamos de 3 zonas donde hay unos perfiles diferenciados, pero podríamos decir que cada finca inclusive da un perfil diferente, da unas notas diferentes, tiene una tasa distinta, lo cual nos da la oportunidad de poder disfrutar de todas las posibilidades de café para todos los gustos durante todo el año.
Sin embargo, digamos que por las características agroambientales del país, sí podemos hablar de unas características del café según tres zonas. Tenemos inicialmente la zona norte, que es precisamente donde se ubicaría el departamento de Norte de Santander, donde los cafés se caracterizan por tener una acidez media, un cuerpo alto, un cuerpo llenador, se siente en boca la densidad de la bebida y son muy características las notas a chocolate oscuro y a frutos secos como la nuez. Ahora bien, si nosotros nos desplazamos hacia el centro del país, vamos a encontrar otro tipo de perfil. Vamos a encontrar cafés de acidez media, pero un poco más balanceados que los del norte en cuanto al cuerpo. Vamos a encontrar unos cuerpos más bajos y aquí ya empiezan a aparecer unas notas florales y frutales que en el caso de los frutales pueden estar muy relacionados hacia frutos rojos como las moras, como las fresas o hacia frutos amarillos como es el caso de los duraznos. Y por último, si terminamos nuestro recorrido en la zona sur del país, aquí vamos a encontrar unos cafés cuya acidez es mucho más, pero siempre manteniendo las características de la acidez de un café colombiano, de una arábiga lavada, que es una acidez muy brillante, una acidez que resalta sabores cítricos hacia los limones, hacia la mandarina, hacia la lima, hacia la naranja, cafés con un cuerpo medio y unas notas muy, pero muy dulces. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta gama de sabores, realmente es imposible decir, no encuentro un café que se acomode a mi gusto. Si vemos el café colombiano, hay un café para cada gusto. Cada cliente puede escoger realmente cuál es el que más le gusta y estamos seguros que cualquiera que sea esa preferencia que tenga la persona la va a encontrar en un café colombiano. Aquí vemos un poco cómo está distribuida nuestra Colombia cafetera. Nosotros generalmente pensamos, existe la creencia en la mayoría de la gente que el café está ubicado por aquí hacia el Triángulo del Café, hacia el eje cafetero, pero realmente sería más fácil ver qué departamentos del país no producen café. Estamos hablando de 22 departamentos y pues hay uno nuevo que ya entra en nuestras estadísticas cafeteras como el departamento número 23, que es Arauca, que aunque no tiene unas producciones muy altas, sí ya hace parte de estos departamentos cafeteros. Entonces podemos observar aquí la zona norte, donde vemos estas chocitas, y la zona sur, que se caracteriza porque además ese café es producido por comunidades indígenas. Este otro icono que vemos por acá, que es como una casa, que lo encontramos en la zona de norte de Santander, Sierra Nevada, Cesar, Guajira, Magdalena y hacia el centro del país, son las zonas en donde se produce café con sombra, que va a dar unas características diferentes a los sitios en donde tenemos libre exposición. Aquí hacia el centro del país hay un punto muy importante y es el paisaje cultural cafetero, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Y también es importante resaltar los cultivos de café orgánico, principalmente muy asociados también a las comunidades indígenas del norte del país, aunque no quiere decir que sea el único sitio donde se produce. Realmente encontramos cultivos de café orgánico por todo Colombia, pero el mayor énfasis está en estas zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente asociado a las comunidades indígenas que allí habitan. Y pues bueno, ya teniendo todo este contexto nacional, es interesante ver un poco cómo es esa caficultura de norte de Santander.
Hablábamos ahora de la importancia del departamento en la expansión y en la promoción del cultivo de café en Colombia. Entonces, en Norte Santander tenemos 40 municipios, de los cuales 36 son productores de café. 16.000 familias del departamento se dedican al cultivo de café. Estas están asociadas a 17.367 fincas en más de 900 veredas, 972 veredas, y aproximadamente estamos hablando de un poco más de 23.000 hectáreas de café distribuidas por Norte de Santander. ¿Qué aportan? En promedio 405.000 sacos de café. Es una cifra del año 2019. Entonces, si ustedes ven, es un aporte importante, significativo a la caficultura colombiana y pues a todo ese café 100% colombiano que se exporta a todo el mundo. Ya cuando pasamos un poco más a esa otra parte de la cadena, digamos ya a la parte final de las tiendas, pues también encontramos datos muy interesantes en el departamento. Hay más de 30 empresas asociadas a la producción del café, ya sea en tostión, en trilla, en molienda, que hacen las maquilas, que empacan el café, que seleccionan el café. Hablamos de unos 3.000 canales de venta en supermercados y en algunos abastos, 460 cafeterías distribuidas por todo el departamento y unas 17 tiendas de café especializadas. Este dato es bien importante y bien interesante porque ahora vamos a ver un poco el tema del café especial y cómo, aunque existen históricamente unas definiciones de lo que es un café especial, el café especial colombiano es tan diferente a los demás que incluso tenemos una definición para nuestro café especial colombiano. Entonces vamos a entrar un poco a mirar este tema de los cafés especiales. Digamos que esto no es un tema nuevo, es un tema que surge más o menos hacia 1978 en una conferencia internacional de café en Francia, y allí una señora que se llamaba Erna Nursen, de las tostadoras Nursen de Suecia, dice: hombre, yo he encontrado, ella tenía su negocio de café, yo he encontrado que todos los cafés no son iguales, que dependiendo ciertas características que en ese momento se asociaban mucho a los microclimas, a las condiciones agroambientales, yo puedo encontrar unos cafés que son diferentes a los demás, con unos granos de unos perfiles y unos sabores únicos. Y digamos que aquí empieza a cobrar más importancia ese concepto de diferenciación y empieza a hablarse un poco más en serio de los cafés especiales. Hacia el año de 1982, la Specialty Coffee de los Estados Unidos toma esta definición del 78 y además le empieza a incorporar otros elementos. Entonces ya no solamente habla de un grano que tiene unas características diferentes a otros, sino empieza a hablar de las preparaciones y empieza a hablar de unos orígenes, asociado mucho a esa calidad y ese sabor a unos sitios específicos y a la forma como yo preparo ese café. Y es así como en el 2004, digamos que todo este boom empieza a tomar una importancia mucho más grande y ya empezamos a hablar no solamente de esos orígenes, de esa diferenciación, sino de unas características muy específicas que debe tener el café especial, y es la consistencia. También las características físicas y sensoriales que tiene ese grano, y sobre todo la importancia de todos los procesos culturales que se llevan a cabo durante toda la producción del café. Estamos hablando de recolección, del lavado, de la preparación incluso del café. Incluso aquí estamos hablando de la elección de preparar ese café en un método o en otro para que resalte más las notas que nosotros queremos exaltar de ese café. Y un punto muy importante:
que exista un cliente dispuesto a pagar un poco más por ese café que por un café estándar. Y realmente si vemos las condiciones, pues realmente son cafés que deben ser valorados y deben tener unos sobreprecios. Adicionalmente, la escala incorpora una escala de calidad y es dentro de las calificaciones que hacen los catadores de la bebida cuando están catando el café, que se califica sobre 100 puntos. La SCA dice, para que un café pueda entrar a esa categoría de los cafés especiales, debe tener mínimo 80 puntos de calificación. Asumimos que a partir de los 80 puntos estamos hablando de un café excelente que debe hacer parte de un grupo diferenciado conocido como café especial. Y es así como, digamos, en Colombia esto a finales de los 90 empieza a cobrar una importancia muy grande y aparece la definición de nuestros cafés especiales colombianos. Definición que yo la voy a leer casi que textual porque tiene unos elementos que son muy importantes de resaltar. Entonces, ¿qué son los cafés especiales colombianos? Son cafés valorados por los consumidores por sus atributos consistentes. ¿Qué es eso? Que ese café mantiene sus características, mantiene su sabor desde la primera hasta la última taza. Eso es muy importante en un café especial. Si yo compro un saco de café, desde la primera taza de café que yo haga hasta la última que prepare ese saco, debe saber exactamente igual. Entonces, estamos hablando de consistencia. Que sea verificable. Es decir, aquí ya entra un concepto de trazabilidad, que yo pueda saber no solamente que es un café colombiano, sino de qué región viene, de qué departamento viene. Y si nosotros vemos hoy en día en las tiendas especializadas de café, ya ni siquiera se habla de un café por un departamento, sino que se habla específicamente de la finca y el nombre de ese caficultor que lo produce. El tema de trazabilidad ha llegado a un punto tal en donde ya el consumidor quiere saber quién produjo ese café y cómo lo produjo. Y por último, hay aquí otro concepto muy importante y es que sea un café sostenible. Y recordemos que la sostenibilidad se basa en tres pilares, que es la parte social, económica y ambiental. Entonces, cuando estamos hablando de sostenibilidad, es muy importante que esos tres elementos se conjuguen dentro de la producción de estos cafés. Y nuevamente, pues estamos hablando que estas características derivan en unos clientes dispuestos a pagar precios superiores por este café que redunden en un mayor bienestar para nuestros productores. Entonces, básicamente, esta es la definición de café especial que a veces uno cuando la ve a la ligera dice muy interesante, pero que contiene unos elementos que son bien importantes cuando estamos hablando sobre todo de cafés de alta calidad y cuando estamos hablando de un reconocimiento a esa tarea que hacen los caficultores. Dentro de los cafés especiales, pues hay varios tipos, pero básicamente podemos hablar de tres renglones grandes, de tres clases grandes. Dentro de estas clases hay otros grupos y son los cafés de origen, que son precisamente esos cafés que el consumidor valora porque vienen de una región o incluso de una finca, en el caso de los State Coffee, con unas características que son únicas. Estos cafés que tienen, pues que no pueden ser mezclados con otro tipo de café porque el consumidor ya asocia el sabor de la bebida a ese origen, a esa finca, entonces quiere solamente café con esas características. Tenemos los cafés sostenibles, hoy en día son muy comunes, aquí son muy comunes los temas de las certificaciones, entonces dentro de los cafés sostenibles no solamente están los cafés orgánicos, a veces pensamos que el único sostenible es el orgánico hace parte del grupo, pero no es el único, estamos hablando también de cafés cultivados bajo sombra, por ejemplo, o cafés que cumplen con algunos estándares de manejo ambiental, de conservación de especies de fauna y de flora,
Y un tema que es muy importante dentro de los cafés sostenibles, porque a veces nosotros pensamos que el medio ambiente es el agua, son los pajaritos, son los animales, son las plantas, pero parte de ese ambiente es el ser humano. Entonces, cuando hablamos de un café sostenible, también estamos hablando de cafés que cumplen con un trato digno y un trato justo para todas las personas que intervienen durante la producción del grano. Por último, tenemos aquí otra categoría que son los cafés de preparación. Los cafés de preparación son cafés que tienen físicamente unas características especiales por el tamaño de su grano, por las características de su grano, por el número o no de defectos que pueda tener el café y que cada cliente pide, como lo dice la categoría, que le sea preparado de acuerdo a esos requerimientos. Aquí ya el tema no es tan estricto en cuanto a un origen específico como lo veíamos en la primera categoría, sino más en esas características físicas que pueda tener el grano y que cumplan con los requisitos del consumidor. Vamos a ver un poco el tema de la producción de café en Colombia y cómo son esas cifras. Yo tengo por aquí unas cifras que son de la Organización Internacional del Café de hace 2 años, donde muestran que Brasil es el principal productor de café. Cuando hablamos café es todo el café a nivel mundial. Estas cifras están en millones de sacos. Para este entonces, Colombia producía un poco más de 13 millones. Ya vamos a ver que el año pasado se superó la barrera de los 14 y pues ocupábamos el tercer puesto. Algunas personas dicen, bueno, si somos los terceros, ¿por qué siempre decimos que Colombia produce el mejor café del mundo? Pues porque realmente somos los terceros en volumen a nivel mundial, pero cuando hablamos de cafés suaves, de arábigas lavadas, el primer productor de café suave del mundo es Colombia. Brasil no solamente produce arábigas, sino que produce algunas robustas y también estamos hablando de algunos procesos diferentes al lavado, al beneficio húmedo, que es el que hacemos en Colombia y que es el que le da esas características de suavidad a la bebida. Entonces, en producción, terceros a nivel mundial, pero somos los primeros en producción de café suave en el mundo. Estas son ya cifras del año pasado para Colombia, entonces si ustedes ven por aquí en la parte izquierda, tenemos 14.8 millones de sacos, que fue la producción que tuvo Colombia en 2019. ¿A dónde llega el café colombiano? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, casi que a todo el mundo, porque volvemos a lo mismo, una suave lavada como la colombiana, pues es muy apetecida a nivel mundial, pero tenemos unos socios estratégicos en todo este tema comercial y pues principalmente aquí encontramos a los Estados Unidos, que es toda esta franja que la vemos aquí en amarillo, Canadá, un mercado emergente aquí en Asia y por aquí tenemos también Europa, los alemanes, más o menos un poco más de 1 millón de sacos de esos 14 millones se van para allá. Si ustedes ven Estados Unidos, se lleva la mayoría de ese café y hay un mercado un poco más pequeño en otros países donde, por ejemplo, está Bélgica, Países Bajos, que aproximadamente representa 684.000 sacos de café de la cosecha de los 14 millones. Pero si ustedes ven, pues principalmente el café colombiano está supliendo las necesidades en Estados Unidos. ¿Cómo es ese consumo del café? Entonces, aquí es donde
creo yo que todos los que estamos involucrados en esta cadena del café tenemos que trabajarle un poco más, porque aquí es donde ya las cifras no son tan emocionantes como cuando decimos que somos los productores del mejor café del mundo, que producimos el mejor café suave, y es cuando entramos a ver, pero bueno, ¿qué tanto café tomamos los colombianos? Si ustedes ven esta tabla, eh, no aparecemos por ahí. De hecho, aparece Brasil, tal vez es aquí el primer país productor. Estas cifras del lado derecho son kilogramos per cápita año. Entonces, los nórdicos, Finlandia, Noruega, Islandia, Dinamarca, en fin, Holanda, tienen unos promedios altísimos, siendo Finlandia el más alto con 12 kilogramos per cápita año. En Colombia, aunque hemos crecido en los últimos 10 años en consumo, estamos hablando de 2.2 kilogramos per cápita año. Realmente, si tuviéramos una tabla más grande, podríamos ver que estamos ubicados más o menos en un puesto 50, lo cual no es muy alentador cuando decimos que producimos el mejor café del mundo, pero que realmente no lo tomamos. Entonces, ahí hay una tarea importante, como les decía yo, para todos los que hacen parte de esta cadena del café. Se ha avanzado, pero pues 2.2 kilos año sigue siendo, per cápita año sigue siendo un poco bajo. Sí, algunos dicen que estos consumos tan altos de los nórdicos pueden estar asociados a las bajas temperaturas, pero realmente también vemos otros países que consumen mucho más de lo que deberíamos consumir nosotros los colombianos. En cuanto al consumo en Colombia, ¿cómo está ese consumo? Entonces, más o menos 1.8 millones de sacos de esos más de 14 que hablábamos ahora se quedan en Colombia para el consumo. Eso es más o menos el 11.6 de lo que nosotros exportamos. Aquí está la cifra que yo les daba ahora, 2.2 kilogramos per cápita año es lo que consumimos los colombianos y ese consumo interno puede estar alrededor de 1.6 billones de pesos. El 65% de las personas encuestadas para este estudio dijeron que consumían café. O sea, estamos hablando que un poco más de la mitad de los colombianos consumimos café. Y de ese 65%, el 62% dice consumirlo en casa, un 20% fuera de casa, en tiendas, en cafeterías, y el 18% lo consume tanto en casa como en establecimientos fuera de la casa o en su oficina. Entonces, si nosotros vemos, pues realmente son unas cifras que siguen siendo bajas para un país que produce un café de tan alta calidad. Ahora bien, ¿cuáles son las preferencias de consumos de los colombianos? El 30% se inclina por el café soluble, el 41.8%, que es la mayoría de las personas, compran café molido y consumen café molido, un 15% lo hace en grano, el 6.3% estamos hablando que utiliza las cápsulas que hoy en día se han vuelto muy comunes y que son pues muy prácticas para preparar, y un 6.8% realmente dice que cualquiera de estas formas le gusta para consumir el café. ¿Qué debemos buscar cuando nosotros vamos a tomarnos un café? Porque si vemos también este bajo consumo puede estar asociado por un lado a un tema cultural, pero también asociado a que a veces desconocemos un poco acerca de lo que es un café especial, un café 100% colombiano, un café de alta calidad. Entonces, hay como unas claves. Lo primero es tratemos de consumir cafés de tostión media y la explicación de la tostión media tiene varias razones. Una de ellas es porque en estos puntos de tostión es donde vamos a encontrar la mejor expresión de los sabores de esos cafés colombianos. Y otro
es porque cuando tenemos cafés de tostión alta, como este que está aquí al lado derecho, por un lado, son cafés que seguramente tienen algún defecto y la forma de enmascararle el sabor a ese defecto ha sido llevándolo a unas tostiones altas para que el sabor a quemado pueda enmascarar ese defecto. Y en muchos casos también está asociado a algunos cafés consumos que ni siquiera son cafés colombianos y ni siquiera hacen parte de ese grupo de las arábigas, sino que hacen parte de algunas robustas que son mezcladas para hacer unos cafés de precios más bajos. Entonces, una de las claves está en el tema de la tostión. Donde también debemos fijarnos mucho, preferiblemente consumir café en grano, comprar café en grano. ¿Por qué? Porque después de 15 minutos de nosotros haber molido un café, hemos perdido casi la mitad de todos esos compuestos aromáticos que finalmente son los que le dan las características a un café colombiano. Entonces, realmente cuando nosotros compramos un café molido, estamos perdiendo la posibilidad y la oportunidad de apreciar lo que es un café 100% colombiano. Eh, a nosotros en Café de Colombia, cuando estamos en las ferias, cuando estamos en eventos, es muy común que la gente nos pregunte, ¿qué método compro para preparar mi café en la casa y que me quede rico? Y yo siempre les digo, síguelo preparando en la olleta, pero cómprate un molino, porque la idea es que compres café en grano y lo muelas en el momento de prepararlo. Ya después que quieras entrar a tener unos métodos específicos para preparar el café es otra cosa, pero lo ideal es tener en casa el molino que nos permita disfrutar de un café en grano que es mucho más fresco y nos va a dejar percibir las características del grano. Aquí en esta gráfica realmente lo que quiero que miremos es un poco cómo está relacionada con esos sabores. Entonces, esta es una gráfica básica de lo que sucede, muy básica, de lo que sucede cuando se tuesta un café. Entonces, inicialmente empieza el proceso de tostión, el café libera agua y empieza a sonar como cuando uno está haciendo maíz pira. Eso se le llama el crack. Aquí en este primer crack el café pierde agua, pero si ustedes ven estas curvas, cada una representa el amargo, el cuerpo, la dulzura y la acidez. Entonces, los cafés de tostión media están por aquí en estos picos de estas curvas, de estas parábolas, y ahí es donde tenemos los picos más altos de acidez, de dulzura, donde también vamos a encontrar un balance con el cuerpo y con el amargo. ¿Por qué? Porque básicamente estamos caramelizando los azúcares que se encuentran en el café. Cuando yo llego a un segundo crack, que es la segunda vez que el café empieza a sonar, la segunda crepitación es el término técnico que se utiliza, pues si ustedes ven ya todas estas características caen. ¿Qué es lo que pasa con ese café? Que es mucho más amargo. Entonces también por eso este café rinde más, porque con menos café puedo preparar más bebida. Pero aquí voy a perder yo unas características que son importantísimas en un café colombiano, que es su dulzura y su acidez. Y voy a empezar a encontrar unos sabores hacia el caucho, hacia el humo, hacia el cuero, que realmente no son muy agradables. Entonces, esta gráfica nos muestra un poco más en detalle por qué debemos seleccionar cafés que su tostión sea media. Ahora, sucede todo lo contrario. Si yo me quedo por aquí abajo en estas tostiones un poco crudas, pues ustedes ven que lo único que voy a encontrar ahí es acidez, pero voy a perder también la posibilidad de desarrollar todos esos dulces, todos esos azúcares y sabores frutales y florales que me puede dar esa taza de café. ¿Cómo reconocer entonces el café? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Cómo reconozco un buen café? Bueno, ya hablamos de la tostión, ya hablamos de que es un café que viene en grano,
Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el logo de Café de Colombia en el empaque. Este logo de Café de Colombia nos garantiza que el café que tenemos en ese empaque es 100% colombiano. Y acordémonos que nuestro café tiene denominación de origen. Entonces, cuando nosotros vamos al supermercado por el café, más que decir vamos a comprar esta marca o la otra marca, bueno, todos tendrán su marca de predilección. Lo importante es buscar el logo de Café de Colombia y buscar el logo de denominación de origen en esa taza de café. ¿Por qué? Porque nuestro café colombiano, volvemos, una arábiga lavada como la nuestra, se caracteriza porque debe ser café de acidez muy brillante, un café muy suave y muy aromático. Entonces, la forma de llegar a este tipo de taza es haciendo ese reconocimiento cuando estamos comprando nuestro café. Por último, les quiero mostrar aquí un tema que nuestra directora de mercadeo ha denominado la Santísima Trinidad, porque a veces se tiene como cierta confusión con los logos. Uno a veces dice, hay que buscar el logo de Café de Colombia en la bolsa. Entonces lo primero que le dicen es, ¿usted quiere que yo compre café de Juan Valdés? Y resulta que, claro, el café de Juan Valdés tiene el logo de Café de Colombia, pero no quiere decir que sea el único café con logo de Café de Colombia. Entonces, esta Santísima Trinidad, por un lado tenemos aquí el logo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que representa el gremio de las 540.000 familias caficultoras. Entonces, cuando hablamos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, estamos hablando de una institución creada en 1927, de la ONG rural más grande del mundo, que agremia a todos nuestros cafeteros. Cuando hablamos de Juan Valdés, que ustedes ven, el logo es similar, aquí está don Juan Valdés y está Conchita, estamos hablando de las tiendas de los caficultores colombianos. Aquí ya no estamos hablando de la institución, sino de las tiendas donde se ofrece ese café. Y acuérdense que veíamos que hay 506 marcas en el mundo que utilizan el logo. Y por otro lado está la marca ingrediente que es Café de Colombia. Esta marca la puede tener cualquier café siempre y cuando sea un café 100% colombiano que haya pasado por un proceso de análisis para certificar que específicamente y si lo que hay dentro de estas bolsas es café de Colombia. Entonces, la marca Café de Colombia nos hace referencia a ese ingrediente que tenemos allá. Entonces, quería como mostrarles un poco esto, porque a veces tenemos la confusión, los logos son muy similares y pensamos que todo es igual, pero así como la Santísima Trinidad, son tres cosas diferentes. Por último, una reflexión por acá, el café pues uno se lo toma como más le guste, como mejor le sepa, pero realmente el buen café no necesita azúcar y el malo no la merece. Entonces, eso era lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues quedamos muy pendientes de las preguntas que tengan. Andrés, excelente presentación y bueno, una información de mucho y de gran interés para todos los empresarios que se conectan en estos momentos, no solamente de nuestro departamento, sino también a nivel nacional. Bueno, vamos a abrir un panel aproximadamente de 10, 15 minutos para todas las personas que tengan inquietudes, que quieran hacer alguna pregunta especial a Andrés en esta conferencia tan especial sobre cultura cafetera colombiana. Las preguntas las podemos realizar a través del chat y estamos muy atentos. Vale.
Bueno, Andrés, yo tengo una pregunta muy especial que nos han hecho varias veces los Sí, empresarios de nuestro clúster y es acerca de nosotros como tal en Norte de Santander no tenemos un solo perfil definido. Tenemos diferentes perfiles pues a través de las diferentes zonas cafeteras que tenemos dentro de la región. Siempre me preguntan, ¿cómo se puede ver esto? ¿Como una ventaja o una desventaja? bueno, pues realmente yo creo que es una ventaja y muy grande. Ahora hablábamos del café de Colombia como un origen que es Colombia y pues que a nivel internacional hablar del café de Colombia a todo el mundo se le viene a la mente la suavidad de ese café, pero realmente cada cliente, cada país tiene un gusto diferente, así como nos pasa a todos. Entonces, poder tú contar con diferentes perfiles y poder tú hacer una oferta, mm, casi, voy a utilizar un término que va a sonar un poco raro, pero casi que personalizada de acuerdo al gusto de cada consumidor, pues es una ventaja inmensa y pues bueno, he tenido la oportunidad de catar cafés de Norte de Santander y claro que sí, encuentra uno cosas muy diferentes con unos perfiles, por ejemplo, ese café de la zona de Toledo, de La Bateca, pues son cafés que realmente representan lo que es un café colombiano y que juegan muy bien con otro tipo de perfiles que también puede ofertar el departamento. Muchas gracias, Andrés. Invitamos nuevamente a los empresarios que están conectados en estos momentos, ya algunos se han desconectado. Si tienen alguna inquietud, podemos hacerla a través del chat. Señor Jorge, es que en estos momentos ya se retiró la presentación, solo tenemos el audio, sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Sí, estás, Andrés? adelante. Buenas tardes, Andrés. Una pregunta. ¿Cómo estás? Primero que todo, para saludarte aquí en Cúcuta. ¿Por qué Buenas dices que tardes. el café que consumimos nosotros aquí en el país no es el nuestro, sino que es un café importado barato? Por favor, te agradezco me saques de esa gran incertidumbre, imagínate. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Muchos de los cafés consumos, o sea, de los cafés que tú vas a encontrar en las estanterías, cafés molidos en moliendas muy finas, de altas tostiones, son materias primas que no son café 100% colombiano. ¿Por qué? Básicamente porque lo que buscan estas cadenas es poder ofertar una materia prima muy, muy, muy económica. Entonces, lo que hacen es mezclas con café colombiano y otros orígenes, inclusive de robustas, para poder ofrecer una materia prima de muy bajo costo. Eh, Nosotros les decimos a ustedes cuando estamos hablando del tema de los cafés, ¿cuál es la mejor marca? La mejor marca es la que tenga el logo de Café de Colombia, porque cuando tú encuentras ese logo en el café, tú estás segura que es 100% colombiano, mientras que esas otras marcas que te estoy comentando, seguramente que si tú vas de inquieta, de curiosa al supermercado y miras las bolsas, vas a encontrar que no tienen ese logo. Y es precisamente porque están haciendo mezclas para poder ofertar un café mucho más económico, pero obviamente que es de menor calidad que los cafés colombianos. No son todos, obviamente, por eso reitero el tema de aquellos que tienen el logo de Café de Colombia, pero sí hay marcas muy grandes de supermercados, digamos, que mueven mucho volumen, que lo están haciendo. Bueno, por aquí el señor Jorge Colmenares nos pregunta, ¿cómo saber las empresas que producen cafés especiales en Norte de Santander? Sus datos. Don Jorge, con mucho gusto, yo le voy a dejar mi número de contacto, lo voy a dejar en el chat para todas las personas que se conectan y poderle compartir toda esta información. Y la invitación es a que promovamos y a que también apoyemos a estas marcas regionales que producen uno de los mejores cafés del país y que son totalmente de calidad. ¿Alguien más tiene alguna otra Claro que inquietud, sí. alguna pregunta para Andrés?
Bueno, Andrés, yo creo que todo ha quedado muy claro, una charla muy completa, de interés. De verdad te agradezco mucho a ti, a Laura Godoy, a la doctora Natalia por apoyarnos el día de hoy a través de la marca Café de Colombia con esta información, con esta conferencia, este espacio virtual tan importante para los empresarios, no solo de nuestro departamento, sino a nivel nacional. Y bueno, esperamos poder contar nuevamente con estos espacios para todos los empresarios, para seguir aprendiendo, hablando y promoviendo la cultura cafetera de nuestro país. Tatiana, muchísimas gracias a ti. Gracias a la Cámara de Comercio de Norte de Santander, pues ha sido realmente un placer estar con ustedes compartiendo esta tarde. La invitación, una vez más, para que consumamos más café, consumamos café 100% colombiano. Ustedes en Norte de Santander tienen la posibilidad de conseguir, yo creo que de los mejores cafés que tenemos en el país. Y volvemos a decirlo, son tantos perfiles que no hay disculpa de decir que alguno no se acomoda a nuestro gusto. Creo que sí, ahora damos paso a Laura Godoy. Adelante. Bueno, mil gracias, Tatiana, y mil gracias a todos por participar en esta charla. Esperamos pues que haya sido benéfica para todos, y quiero hacer una última invitación para todos, y es que desde Café de Colombia estamos en este momento desarrollando una plataforma de aprendizaje que es completamente gratuita, que se llama la Real Academia del Café. Nos pueden encontrar por internet en la Real Academia del Café, y ahí pueden ampliar información e incluso compartir información para que sus clientes aprendan cómo descubrir los mejores sabores y por qué tenemos el mejor café del mundo. Mil gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias, Laura. Incluso la invitación es a que vamos a compartir la grabación de esta charla tan importante, porque ya varios empresarios me han escrito al interno que quieren tener esta charla, esta información de la mano, y buenísimo que a través de este mensaje que vamos a enviarles también enviemos toda la información para que puedan participar en la Real Academia del Café con todo el gusto. Bueno, amigos empresarios, Andrés, nuevamente muchas gracias a todos por conectarse en este espacio tan importante y tan especial en el marco de nuestro clúster del café de Norte de Santander. Gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego.